Hola, muy buenos días. Somos el grupo C de Pensamiento Computacional y en el día de hoy les estaremos explicando el código a través de PCI. Mi nombre es Cameron Alexander Ortega Ramos y yo les explicaré el ejercicio 17. Mi nombre es Valdecén Becerra Contreras y yo hablaré del ejercicio 16. Bueno, mi ejercicio consiste en que tiene que numerar del 100 al 0 eh, de 5 en 5. Entonces, primero se comienza definiendo la variable como entero, luego se le asigna el valor a la variable, luego lo que se hace es igualar a cero para mientras que sea mayor a cero, se siga repitiendo. Luego lo que sigue es prácticamente un escribir la variable para que se demuestre en qué número va y luego como último lo que sería la resta y pues ya cuando se iguala a cero ya se termina el algoritmo. Este es el para. Principalmente en este utilicé lo que sería el paso -5. Entonces definí y bueno, definí la variable, luego puse escribir y al lado la variable para que se vaya mostrando poco a poco y luego puse el paso que es que 100 va en paso -5 a 0 y pues ya cuando llega a 0 se termina el algoritmo. Y como último está el repita. En este lo que se hace es definir la variable como entero, también se le asigna un valor, en el caso este que es 100, luego se escribe la variable para que vaya mostrando el paso a paso. Luego lo que se haría sería también irle restando de 5 en 5 y a lo último también igualar i a cero y que se repita hasta que no llegue a cero. Hasta que no llegue a ser igual que cero. El ejercicio dice que se tiene que mostrar la suma parcial de los primeros n números ingresados por el usuario. Y lo primero que se hace es definir ni número y suma como real. La suma empieza en 0. Después se escribe cuántas veces desea sumar y se lee en la variable n. A partir de aquí, ahí se le asigna un valor desde 1 hasta las veces que deseó sumar el usuario anteriormente, de 1 en 1. Después se escribe, ingresa el número que se leyó anteriormente, se guarda en la variable número y se suma con el número, con el resultado de la suma anterior. En un principio empezaría siendo 0. A partir de ahí se dice que se escribe suma parcial después de y números y se muestra la suma total de los resultados anteriores. En el mientras se define la variable ni como entero y se define el número y suma como real. La suma vuelve a empezar en 0 y la i empieza en 1. Se hace la misma pregunta que es cuántos números deseas ingresar, se guarda en la variable n, se lee y se guarda en la variable n, y después empieza la condición, la cual es que mientras i sea menor o igual que n, se hace todo el proceso anteriormente dicho. Se ingresa el número, se guarda en la variable i, se lee y se hace la suma más el resultado anterior. Después se escribe suma parcial de la cantidad de veces que se ha hecho el proceso
y la suma total. Y también se coloca, y mientras se hace eso, se va sumando cada vez un i hasta llegar a la cantidad de veces, la cantidad de sumas que se ingresan que son guardadas en la variable n. Después está el repetir. En este se hace lo mismo que el anterior, se definen las variables n y como enteros y se define número y suma como reales. La suma empieza en 0 y la i empieza en 1. Se hace la misma pregunta: ¿cuántos números deseas ingresar? Se guarda en la variable n y la condición en repetir es que es básicamente lo mismo que las anteriores. Se ingresa el número, se guarda en la variable i, se hace la suma, se suma al resultado anterior y después de hacer eso, todas las veces se coloca suma parcial de después de la cantidad de veces que ya se ha sumado números y la suma que se lleva en el momento. Y cada vez que se hace eso, se suma una vez y hasta llegar a la cantidad de veces que se desea, la cantidad de sumas que se desean hacer. Este proceso se repite hasta que i sea mayor que n. En ese momento termina el algoritmo.